Jueves 27 de noviembre, informativo número 130. Hoy con estos contenidos. Pablo Fortuño y Temis López se llevan el primer tramo de tierra en María de Huelva. 27 pilotos cerrarán el campeonato de velocidad en el Trofeo Motorland. Golpe de teatro y polémica en la Fórmula 1. Finde en Qatar. Esto es Tiempo Racing. ¡Comenzamos! Hola, aquí un jueves más. Mientras empezamos a oler a Navidad, nuestro automovilismo va cerrando etapas. La última la cerró este pasado sábado con el primer tramo de tierra Cierzo Rally María de Huelva, que daba por finalizado el campeonato de tramos. Y lo ha hecho con victoria de los oscenses Pablo Fortuño y Temis López con el BMW 325, que dominaron en turismos los dos tramos que se pudieron disputar después de la anulación del tercero por el incendio del Demoncar de Jaume Guitart y David Cendra en clase 4. Tras ser sofocado el incendio, se reanudó la prueba para ver cómo Fortuño y López dominaban los dos últimos recorridos y acabar superando a Adrián González y Pilar Benagues con su Subaru Impreza en algo más de 8 segundos. La tercera plaza final se la han adjudicado Miquel Pons y Carles Planell con el Ford Focus, ya a 37 segundos de los vencedores. Entre los participantes de la clase 4, los más rápidos en el inicio de la prueba, San José y Hubert, se veían relegados a la tercera plaza en el segundo tramo, para quedar a 54 segundos de Gómez y la Huerta. A pesar de volver a marcar el mejor crono en el último recorrido cronometrado, San José y Hubert debían conformarse con la tercera plaza final, justo por detrás de Juan Manuel Agoiz y Sergio Soriano, con su Polaris. Tras la cita organizada por el Club Autódromo de Zuera, el campeonato ha deparado el título absoluto para el equipo formado por Miquel Pons y Carles Planell, que además han sido los mejores en la clase 1 y en la Copa Focus Fada. En la clase 2, Pablo Fortuño se ha proclamado campeón de pilotos y Coral Barroso entre los copilotos, mientras que en la 3 lo han logrado los compañeros de equipo Adrián González y Pilar Benagues. La clase 4, con clasificación independiente, ya sabéis, a la Scratch, ha terminado con título compartido en pilotos entre Juan Manuel Agoiz, que dominó las 3 primeras pruebas de la temporada, y Guillermo Gómez, que lo hizo en las 3 últimas, más empate imposible. En copilotos, Sergio Soriano ha logrado la primera plaza. Terminamos la temporada Racing con la última prueba de velocidad en el Trofeo Motorland. 27 pilotos inscritos. Podremos ver a pilotos de velocidad pura, mezclados con pilotos de rally, de tramos o de slalom, todos con ganas de despedirse de las carreras por esta temporada. Entre la velocidad pura y dura, volveremos a ver al tricampeón irundartarra Ander Gamón, esta vez con el Cupra TCR. Y como de campeones va el tema también, tendremos al heptacampeón, el veterano Joaquín Rodrigo, con su inseparable Clio Cup 4, él encuadrado en clase 3. En clase 5, el habitual de slalom Izan Muniesa con su Sirocco Vortex by Pacal, que se las verá con el 968 de Luis López. En la 4 será su hermano, el alcorizano Hugo Muniesa, con David Sánchez y el León Supercopa. Y quien ha comunicado que no estará será Alberto Martínez con su BMW M3, siendo ya vencedor 2025 en esta clase. En clase 3, además de Rodrigo, se presenta el líder de la misma, Iván Pérez, con el 207 RC, los hermanos Escolano con el León 2.0 VT y Alejandro Mezquita con el Toyota MR2, a quien no veíamos desde su abandono en Valencia. La interesante clase 2, con 3 pilotos que juegan el campeonato: el líder provisional Jesús Laoz con BMW 320, el segundo clasificado Carlos Sanz con su inseparable Hyundai a 4 puntos del primero, y con otro Hyundai el piloto de rallies José Luis Carrillo, con una unidad similar puesta en marcha esta misma semana, quien está a 2 puntos de Carlos Sanz y a 6 del líder. En esta misma clase, también el recién vencedor de la beca Objetivo Rallys 2026 de Mi Motorsport, que se celebró en slalom, el oscense Coque García. El sábado saldrá con el Golf MK2, siendo uno de los 4 coches inscritos en clásicos. Y en la más concurrida clase 1, 9 pilotos, todos con Saxo, 8 válvulas, y todos del Real Automóvil Club Circuito Guadalupe, donde también hay pugna por el campeonato entre el líder Víctor Cantín
que parte con una exigua ventaja de 3 puntos sobre Sylvain Soler. Joseba Aramburu defenderá su tercera plaza del campeonato ante José Alberto Sánchez. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todos lados. Eso solo lo hace Paco Arnal. Pues eso, que necesitamos ayuda para poder informar correctamente. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera, acompañando o ayudando, podría ser nuestro enviado o enviada especial. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email, te decimos en lo que podrías ayudar con tu móvil y ya está. La verdad sería fantástico, así que si tienes móvil, ¿quién no lo tiene? Y te apetece echarnos una mano, dínoslo para lo que queda de temporada y por supuesto en la próxima. Que aún con una diferencia de 15, no tira la toalla y hasta la bandera a cuadros todo puede pasar. También en esta clase tendremos a un piloto de autocross, el pluricampeón aragonés Carlos Arco, después de su cuarto puesto en el último autocross de Agua Viva, al quinto del general Daniel Oliver, después de sus 2 victorias en Calafat, y al sexto Guillermo Ibáñez, al que no vemos desde abril en las 2 mangas de Valencia, junto con 2 pilotos que no se dejan ver mucho por velocidad, Arturo Tomé y Mario Sánchez. A partir de las 9 los entrenos, cronos a partir de las 11 y las carreras a la 1:15 y a las 4:15. Si no podéis ir, os lo contaremos el jueves. Y ya sabréis lo que pasó el fin de pasado en la Fórmula 1, donde los McLaren fueron descalificados porque les faltaba casi 1 milímetro del fondo plano. Y aunque es cierto que lo bacheado del circuito urbano limaba en cada vuelta el suelo, o ellos lo limaron más, o ese truco que se descubrió y que la FIA para este año no decide nada, sobre esos fondos y su revestimiento expandible, es decir, en caliente. Se expande, con lo cual están más cerca del suelo, y cuando el coche para porque ha terminado, se vuelve a su ser y pasa la revisión. Ahí hay algo truco. Lo cierto es que se quedaron a cero, y de acero es el hombre que los persigue, siempre está ahí y en el top. Aun en los grandes premios que se queja que el coche es inconducible, el Max Verstappen, que con el fiasco que os he contado, se coloca empatado con Piastri, y a 24 del líder Norris, quedan 2 carreras y un sprint. Muchos puntos en juego todavía. No hace mucho se daba a Max como tercero fijo final ante la abrumadora suma de puntos que llevaban los 2 pilotos de los autos naranjas. Y aunque a mí no me gusta Max como deportista, he de reconocer que como piloto tiene la mentalidad y las manos para ser otra vez campeón del mundo. Así que después de las emociones que viviremos en Motorland, tendremos la Fórmula 1 desde Qatar, formato sprint el sábado a las 3 de la tarde, cuando a una hora taurina, las 5 de la tarde, y después del paseillo en forma de vuelta de formación, arrancará la Fórmula 1. Sprint y carrera que podréis ver o descargar el lunes en nuestra web en la pestaña de Fórmula 1. Criaturas, nosotros nos vamos, deseando teneros por aquí el próximo jueves y siempre, siempre recordar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Y de las señales V16 ya hablaremos. Espero vuestros comentarios en las redes. Un abrazo.